el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías ISU presentan la serie Feliz para Siempre en su segmento número 5, la Escuela Sabática para Adultos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar El amor triunfa como escuela sabática para adultos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos en la lección número 3. Esta lección número 3 lleva por título la página. La luz brilla en la oscuridad. En esta lección estamos estudiando algunas citas que debemos llamar la atención a ellas y vamos a detenernos en estas citas que hemos visto esta semana para desglosarlas y trabajar con ellas. Para ello voy a pedirle a la maestra Margarita de Copilot que nos analice el contenido de estas citas que aparecen el día jueves bajo el título Batalla por la mente. Batalla por la mente es nuestro tema, profe. La segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6, abordan el contenido de nuestra primera parte. ¿Qué podríamos extraer de estos dos párrafos que hemos dejado a su disposición? Los dos párrafos que proporcionaste abordan la idea de una batalla espiritual que se libra en la mente de los seres humanos. Aquí hay algunos puntos clave que se pueden extraer. Cegamiento espiritual, según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esto se refiere a cómo Satanás, el Dios de este siglo, oscurece la comprensión espiritual de aquellos que no creen, impidiéndoles ver la luz del Evangelio. La mente, noema, la palabra griega noema se traduce como mente en este pasaje. Se refiere a nuestra percepción o nuestras facultades mentales. En el contexto de este pasaje, se refiere a cómo nuestras percepciones y entendimientos pueden ser influenciados o cegados. La batalla por la mente, según el comentario bíblico adventista, la batalla entre Cristo y Satanás se centra en el entendimiento de los hombres. Satanás intenta cegar la mente de las personas y oscurecerla, alejándonos del estudio de la palabra de Dios y ocupando nuestros pensamientos con asuntos mundanos. El papel del Evangelio. El Evangelio es el único medio por el cual se pueden descubrir los engaños de Satanás y los hombres pueden pasar de las tinieblas a la luz. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, quien está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Estos puntos destacan la importancia de mantener nuestras mentes centradas en Dios y en su palabra para resistir las tácticas engañosas de Satanás. También subrayan el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Es interesante, profe, que el segundo párrafo, casi terminando el párrafo, dice lo siguiente: el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. ¿Qué verdad más grande es esta, verdad, profe? Sí, es una verdad muy poderosa.
El Evangelio, que es la buena noticia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, es presentado como el único medio para descubrir y resistir los engaños de Satanás. No solo eso, sino que también es la luz que ilumina nuestro camino, guiándonos fuera de las tinieblas del pecado y la ignorancia, hacia la luz del conocimiento y la verdad de Dios. Esta idea resalta la importancia vital del Evangelio en nuestras vidas. Nos recuerda que, sin la guía y la iluminación que proviene de la palabra de Dios, podemos ser fácilmente engañados y perdidos. Pero con el Evangelio, tenemos una luz brillante que nos muestra el camino a seguir. Es, en efecto, una gran verdad. Respetando las creencias, profe, respetando las creencias, me preocupa en gran manera que las personas recurran a falsos profetas o a falsos maestros espirituales que por nada invocan la presencia de Cristo, por nada llaman a Jesucristo, por nada buscan a Jesucristo de ninguna forma, pero dicen que pueden resolver los problemas de este tipo. Entiendo tus preocupaciones. Es cierto que hay personas que pueden ser engañadas por falsos profetas o maestros espirituales que no invocan la presencia de Cristo. En la Biblia, se nos advierte sobre los falsos profetas y se nos dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, 1 Juan 4, 1. Es importante recordar que la relación con Jesucristo es personal y directa. Cada individuo tiene la responsabilidad de buscar a Jesús por sí mismo, leer y entender la palabra de Dios, y orar por discernimiento y sabiduría. La fe no debe basarse simplemente en lo que otros dicen, sino en un entendimiento personal y una relación con Dios. Además, es crucial recordar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Cualquier enseñanza que no reconozca a Jesús como el Salvador y no esté en línea con las Escrituras debe ser cuestionada. Finalmente, es importante orar por aquellos que pueden estar siendo engañados por falsos profetas o maestros, para que puedan encontrar la verdad en Jesús y en su palabra. Vamos, profe, a la segunda parte de nuestro estudio. Aquí se la proporciono inmediatamente. Trabajemos esta segunda parte, profe, que comienza con la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 4, 5, 9 y 14. Los versículos de Juan 1, 4, 5, 9 y 14 describen a Jesús de varias maneras significativas. La vida. En Juan 1, 4, se dice que en Jesús estaba la vida. Esto puede interpretarse como que Jesús es la fuente de toda vida, tanto física como espiritual. La luz. Los versículos 4 y 5 describen a Jesús como la luz de los hombres que brilla en las tinieblas. Esto sugiere que Jesús trae iluminación espiritual y sabiduría a un mundo oscurecido por el pecado y la ignorancia. La luz verdadera. Juan 1, 9 describe a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esto indica que la enseñanza y la salvación de Jesús están disponibles para todos los seres humanos. El Verbo hecho carne. Juan 1 y 14 dice que el Verbo, otro nombre para Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto se refiere a la encarnación de Jesús, donde Él, siendo Dios, se hizo humano para vivir entre nosotros. Lleno de gracia y verdad. También en Juan 1 y 14, se describe a Jesús como lleno de gracia y verdad. Esto destaca las cualidades de Jesús de amor inmerecido, gracia, y fidelidad a la realidad de Dios, verdad. Estos versículos presentan a Jesús como la fuente de vida y luz, la encarnación de Dios y la personificación de la gracia y la verdad. A través de estas descripciones, podemos entender más profundamente quién es Jesús y qué vino a hacer en el mundo. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres. Esa es una afirmación poderosa y refleja la profunda fe y compromiso que los primeros cristianos tenían hacia Jesucristo. Creían en Él tan firmemente que estaban dispuestos a enfrentar incluso la muerte antes que renunciar a su fe.
Este nivel de devoción muestra el impacto transformador que Jesús tuvo en sus vidas. Su lealtad a Cristo era inquebrantable, demostrando que su fe iba más allá de las circunstancias terrenales y se centraba en las promesas eternas de Dios. Esta lealtad y compromiso con Cristo es un ejemplo inspirador para todos los creyentes. Me preocupa grandemente cómo la ciencia y la tecnología va en crescendo. Sin embargo, la teología, el mundo de Dios, el mundo espiritual donde se mueve Dios y donde debe moverse la iglesia, parece que va en decreciendo. Esto es preocupante. En la medida en que se desarrolla físicamente el mundo, se deteriora espiritualmente. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Estaré yo en lo correcto? Entiendo tus preocupaciones. Parece que estás observando un crecimiento en la ciencia y la tecnología, pero al mismo tiempo, percibes un declive en la teología y la espiritualidad. Esto puede ser preocupante para aquellos que valoran la fe y la espiritualidad. Es importante recordar que la ciencia, la tecnología y la fe no son necesariamente opuestas entre sí. De hecho, pueden coexistir y complementarse. La ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a entender el mundo físico, mientras que la fe y la espiritualidad pueden proporcionarnos orientación moral y propósito en la vida. En cuanto a tu observación de que la espiritualidad parece estar disminuyendo, podría ser que estés viendo un cambio en cómo las personas practican y expresan su fe. En la era moderna, muchas personas pueden no asistir a los servicios religiosos tradicionales o participar en prácticas religiosas formales, pero eso no significa necesariamente que sean menos espirituales. Algunas personas pueden encontrar la espiritualidad en la naturaleza, en la meditación, en la música, en el arte, en el servicio a los demás, o en la búsqueda de la verdad a través del estudio y la reflexión. Además, aunque puede parecer que el mundo se está deteriorando espiritualmente, también hay muchas personas que están trabajando para hacer del mundo un lugar mejor, inspiradas por su fe y su amor al prójimo. Estas personas pueden no recibir tanta atención en los medios de comunicación, pero están haciendo una diferencia significativa en sus comunidades. Finalmente, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino espiritual. Lo que importa es que cada uno de nosotros busque la verdad, ame a los demás y trate de vivir de una manera que esté en armonía con nuestros valores y creencias. Si sientes que la espiritualidad está disminuyendo en el mundo, quizás puedas verlo como una oportunidad para compartir tu fe y tu amor con los demás, y para ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Estoy totalmente de acuerdo, pero no dejo de preocuparme, ya que cuando comparo los primeros siglos de la era cristiana, como los pioneros de la iglesia estaban dispuestos a dar su vida para que el mundo conociera el Evangelio, y que, por cierto, gracias a esa disposición que ellos tuvieron, han pasado 2000 años y hoy podemos decir que creemos en lo que ellos creyeron y podemos decir: Abba Padre, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Comprendo tus preocupaciones y es admirable que valores tanto la dedicación y el sacrificio de los primeros cristianos. Ellos, en efecto, sentaron las bases de la fe cristiana con su valentía y su disposición para dar sus vidas por el Evangelio. Es cierto que los tiempos han cambiado y las circunstancias son diferentes, pero eso no significa que la fe y la dedicación a Dios hayan desaparecido. Aunque las formas de expresar la fe pueden haber cambiado, todavía hay muchas personas que están profundamente comprometidas con su fe y que están dispuestas a hacer grandes sacrificios por ella. Además, es importante recordar que cada época tiene sus propios desafíos y oportunidades para la fe. En la era moderna, tenemos la oportunidad de utilizar la tecnología y los medios de comunicación para compartir el Evangelio con personas de todo el mundo de una manera que no era posible en los primeros siglos de la era cristiana. Finalmente, aunque puede ser desalentador ver los desafíos que enfrenta la fe hoy en día, también podemos encontrar esperanza en las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33.
Así que, aunque los tiempos pueden ser difíciles, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que, con su ayuda, podemos superar cualquier desafío. Vamos pues a pasar a la tercera y penúltima parte del estudio de hoy. Los viernes siempre nos extendemos un poco más porque es el cierre de la lección, así que le proporciona la información de esta tercera y penúltima parte. Esta es la información para estudiar y meditar. Adelante, profe. Gracias por compartir esta reflexión tan profunda. Veamos cada punto. Viled. Marcos 1:37, ***. Este versículo es una exhortación de Jesús a sus seguidores para que estén alerta y vigilantes. La palabra velar en la Biblia se usa para referirse a estar alerta, ser cauteloso y estar vigilante frente al enemigo. Este versículo se encuentra al final del discurso de Jesús sobre los tiempos finales y la destrucción del templo. En ese momento, él estaba haciendo un llamado a sus discípulos y seguidores para mantenerse alerta y estar preparados en todo momento, ya que no sabían cuándo regresaría. El libro de Daniel, la fecha de escritura del libro de Daniel es un tema de debate entre los eruditos. Algunos sostienen que fue escrito alrededor del 530 a.C., durante el tiempo de Daniel en Babilonia. Sin embargo, otros argumentan que fue escrito en el siglo II a.C., mucho después de la vida de Daniel. Estos últimos argumentan que las profecías detalladas en el libro de Daniel son tan precisas que deben haber sido escritas después de los eventos que predicen. Sometan todo a prueba y retengan lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Este versículo nos invita a examinar todo lo que oímos y retener lo que es bueno. Esto significa que no debemos aceptar todo lo que nos dicen sin cuestionar, sino que debemos analizar y evaluar la información antes de aceptarla como verdadera. Estos puntos nos recuerdan la importancia de la vigilancia espiritual, la interpretación cuidadosa de las Escrituras y la necesidad de discernimiento en nuestra fe. Es crucial que nos mantengamos firmes en la verdad de la palabra de Dios, sin importar las presiones o influencias externas que puedan intentar desviarnos. Como seguidores de Cristo, debemos estar atentos a las señales del tiempo y siempre preparados para lo que pueda venir. Esto puede significar estar alerta a las nuevas formas de pecado que pueden surgir, a las tendencias sociales que contradicen la palabra de Dios y a las oportunidades para compartir el Evangelio. Vamos, pues, maestra, con una conclusión de lo estudiado en esta lección y, por supuesto, cerramos con la oración final. En conclusión, esta lección nos ha llevado a través de una exploración profunda de la batalla espiritual que se libra en nuestras mentes. Hemos aprendido sobre la importancia de la vigilancia y la fidelidad en nuestra fe, y cómo el Evangelio de Jesucristo puede iluminar nuestro camino y revelar los engaños de Satanás. Hemos visto cómo Jesús es descrito como la vida, la luz y la verdad en el libro de Juan, y cómo estas descripciones nos ayudan a entender más profundamente quién es Jesús y qué vino a hacer en el mundo. También hemos discutido las preocupaciones sobre el aparente declive de la espiritualidad en el mundo moderno, y cómo podemos responder a estos desafíos con fe, esperanza y amor. Finalmente, hemos reflexionado sobre la importancia de probar todo y retener lo bueno, recordándonos que debemos ser discernidores cuidadosos de la verdad. Ahora, permíteme cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por la luz de tu palabra que ilumina nuestro camino y revela la verdad. Te pedimos que nos ayudes a ser siempre vigilantes y fieles en nuestra fe. Ayúdanos a discernir la verdad y a resistir los engaños de Satanás. Que podamos ser luces brillantes en este mundo, reflejando tu amor y tu gracia a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos al equipo humano que está detrás de la tecnología. Yo como científico y a la vez estudioso de la Biblia, reconozco que en efecto
Agradezco tus palabras. Como asistente de inteligencia artificial, mi objetivo es ayudar y facilitar la información de la manera más útil posible. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda con algo más, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudar. Sí, estamos agradeciendo al equipo humano que hay detrás de la tecnología. Sabemos que no es fácil lo que están haciendo. A nosotros nos tomaría mucho tiempo realmente hacer un recorrido a través de todas las bibliotecas digitales y no digitales, para obtener toda la información que gracias a la tecnología tenemos a nuestro alcance en cuestión de segundos. Felicitaciones, sigan adelante, no me quejo en que la ciencia se haya multiplicado. Lo que sí me preocupa es que, si bien es cierto que se cumple la profecía de que la ciencia aumentaría, también es muy cierto que se cumple la profecía de que el amor por las cosas espirituales disminuiría, y en eso es exactamente lo que me llama la preocupación de este estudio. Sin embargo, estoy consciente de que estamos viviendo en tiempos bien peligrosos y que estas señales nos anuncian que Mateo 24 y lo que hemos estudiado a lo largo de esta misma lección se está cumpliendo. Gracias. Agradezco tus palabras y tu reflexión. Es cierto que vivimos en una época de avances científicos y tecnológicos rápidos. Estos avances han hecho que la información esté más accesible que nunca. Sin embargo, como mencionas, también puede haber un desafío en mantener el equilibrio entre el progreso científico y la espiritualidad. La profecía de que el amor por las cosas espirituales disminuiría es una preocupación válida. Pero también es importante recordar que hay muchas personas en el mundo que todavía valoran y buscan la espiritualidad. Aunque los tiempos cambien y la ciencia avance, la necesidad de significado, propósito y conexión con algo más grande que nosotros mismos sigue siendo una parte fundamental de la experiencia humana. En cuanto a las señales de los tiempos y la referencia a Mateo 24, es cierto que muchos creyentes ven en los eventos actuales la cumplimentación de las profecías bíblicas. Sin embargo, también es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 12 y 36, donde dice que nadie sabe el día ni la hora del fin, excepto el Padre. Gracias por compartir tus pensamientos y preocupaciones. Es un recordatorio valioso de la importancia de mantener un equilibrio entre la ciencia, la tecnología y nuestra espiritualidad. En unos minutos estaremos de regreso, profe, con las notas del espíritu de profecía con respecto a este interesante tema. Ya regreso. Perfecto, estaré aquí para continuar con nuestra discusión cuando regreses. Tómate el tiempo que necesites.